Dios les bendiga y gracias por escuchar el programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la oración primero. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, que tu palabra es poderosa, que sus promesas son ciertas y que hoy, Padre, ayúdanos a entender el poder de tu palabra para transformarnos y darnos agua de la roca. En nombre de Cristo oro. Amén. Seguimos en el estudio de por qué creer la Biblia. Y hoy vamos a tocar el punto que las promesas en la Biblia son ciertas. La palabra de Dios es fiel. Sabemos que las promesas de los hombres a veces se cumplen, y los míos también, y a veces no. Las condiciones cambian y la palabra del hombre termina mal. Pero por otro lado, hay promesas de Dios en la Biblia. Son ciertas. Pues dice la palabra de Dios en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y también está escrito en 2 Pedro capítulo 1 versículo 4. Pedro dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Promesas increíbles. Y sabemos en la Biblia por los autores y los que vivieron con Él y su palabra que Dios es fiel. Escucha lo que dice Isaías en capítulo 55:11. Dios dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Recordemos en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Génesis 1:3, por ejemplo, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y los demás días también. Sucedió tal como la palabra de Dios dijo. 1 Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pablo vio la fidelidad de Dios. Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es Él que prometió. Los autores de la Biblia experimentaron la fidelidad de Dios. Y Juan escribe en 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ellos vivieron la fidelidad de Dios. Veamos ejemplos. Hay promesas que Dios hizo a Abraham. En Génesis 17:19 dice, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios le dijo esto. Antes, en 17, Abraham dijo, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, dice Dios, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Una palabra fija, el año que viene nacerá Isaac de una señora de 90 años. Imposible, pero Dios fue fiel en su promesa, aunque increíble. Génesis 21:2 dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó Abraham el nombre de su hijo que le nació y que le dio a su luz Sara, Isaac. Tal como Dios le dijo, sucedió. Consideremos las promesas de Dios a Moisés. Está escrito en Éxodo capítulo 3, versículo 12. Dios dice a Moisés, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, lo cual era Horeb, que se dice en versículo 1. Recordemos entonces que Dios tenía que hacer un montón de milagros. Sacó al pueblo de Egipto por pestes, ayudó a cruzar el Mar Rojo, proveyó maná en el desierto, agua en la roca, y Dios fue fiel. En Éxodo 17, versículo 6, escribe Moisés la palabra de Dios. Y Dios dice, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo.
Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. Versículo 15, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, tal como Dios le había prometido que él serviría a Dios sobre este monte de Horeb cuando haya sacado de Egipto al pueblo. Por milagro, Dios lo proveyó, la promesa a Moisés. La promesa de Dios a Josué está escrito en su libro, capítulo 1, versículo 5. Dios dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve yo con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Entonces la prueba, en capítulo 3, versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. 15:17 dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Edán, y todo Israel pasó en seco. Igual como Dios estuvo con Moisés, estaba con Josué. Capítulo 5, versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Igual como Moisés estuvo en la presencia de Jesucristo mismo, allí estaba el capitán del ejército, Jesús, diciéndole a Josué que quita los calzados de sus pies, igual como había dicho a Moisés. Y Dios hizo el poder en la vida de Josué igual en una guerra. Capítulo 10 de Josué, versículos 12 y 13. Josué dice, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. El poder de Dios se manifestó en la vida de Josué, igual como en la vida de Moisés, porque Dios es fiel en sus promesas. Consideremos las promesas de Dios a Eliseo, el que seguía a Elías. Está escrito en 2 Reyes, capítulo 2, versículo 9. Ellos dos estaban caminando, dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieres que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y en versículo 10, Elías él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Versículo 12, viéndolo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro de Israel. 13, alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla de Jordán. 14, y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado. Vemos que tal como Dios le prometió por la palabra de Elías, ahí se cumplió en la vida de Eliseo, tal como Dios le prometió a través de su profeta. Un ejemplo, 2 Reyes 4, 18 al 32, es la historia de que Eliseo resucita al niño de una mujer sunamita que le había dado hospedaje. Y capítulo 5, 1 al 27, es la historia de Eliseo que pronuncia sanidad sobre Naamán, que era leproso. Fue sanado por lavarse 7 veces en el Jordán, como Eliseo le había dicho, y muchos más, porque lo que Dios prometió a Eliseo se cumplió, porque Él es fiel que promete. Cuando Jesús llegó y prometió a sus apóstoles el poder del Espíritu Santo, está escrito en Mateo capítulo 10, versículo 8. Jesús dice, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Y antes de que Jesús fue levantado de la tierra al cielo después de resucitarse, Él dijo en Hechos capítulo 1, versículo 4. Y estando juntos, Cristo y los apóstoles les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Y 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
El cumplimiento de esta promesa tan grande del poder de lo alto se ve en Hechos capítulo 2, versículo 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y fueron llenos del Espíritu, tal como Jesús le había prometido. Hechos 3, 6 a 7, un ejemplo. Mas Pedro dijo al hombre cojo de nacimiento: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Otro ejemplo, Hechos capítulo 9, 36 a 40. A Dorcas, quien había muerto, dijo: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Tal como Jesús había hecho, Pedro también hizo, porque Jesús había prometido en el libro de Juan que lo que me has visto harás aún mayores. La promesa se cumplió. También prometió a unos misioneros los 70 en Lucas 10, 9, y sanar a los enfermos que en ella hay, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y para probar que eso cumplió, está escrito en versículo 17 del mismo capítulo: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pero las promesas de Dios no solamente eran para los profetas, a los 70, a los apóstoles, es a todos los discípulos. En Marcos 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En verdad, esta promesa de Cristo se está cumpliendo todavía. ¿Siguen hoy día estas señales? Pues les voy a decir que pregunta a algunas personas de hoy en día. Unos dos voy a dar de hoy. Pregúntale a John Smith, un joven de 14 años quien se cayó y traspasó por el hielo y estuvo 15 minutos debajo del agua el 15 de enero de 2015. Estuvo 55 minutos sin pulso. Los médicos ya habían tratado, le dejaron vencidos. Entró su madre, y su madre puso sus manos sobre los pies de su hijo muerto y dijo: Espíritu Santo, trae de vuelta a mi hijo. Para verlo, ve la película Breakthrough en inglés. Y él fue resucitado por la oración de su madre en el hospital. Volvió a tener pulso y salió del hospital a los 15 días. Vive aún hoy y testifica, está en YouTube. O pregúntale a Emma McKinley. Ella sufrió un accidente en 1993 en el trabajo que la dejó sin poder caminar por años, con un pie deformado y la columna torcida. Los doctores querían amputar sus piernas. Ella rehusó, creyendo en el poder y el milagro. En Nochebuena de 2011, ella se cayó de la silla de ruedas y estuvo en el piso por 8 horas en gran dolor. Entró Jesús, según su testimonio, con un vestido muy brillante y blanco. La tocó y ella sintió su columna y pie enderezar. El día siguiente, su familia la halló caminando normal. Estos son testimonios muy ciertos. Y quiero que todos tengamos fe que la palabra de Dios que Él ha dejado en la Biblia, las promesas del Padre y el Hijo a través del poder del Espíritu Santo, sí, hoy se cumplen y se cumplirán en tu vida si tenga fe en la palabra de Dios que Él ha dejado. Tengamos esta esperanza que Dios puede transformar las dudas en la fe, porque su palabra nunca vuelve vacía. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que sigamos creyendo en la palabra de Dios porque es fiel. Amén.